Hola, ¿qué tal, Caneques Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más donde os enseñamos un montón de cosas relacionadas con las instalaciones domóticas CaneX, y en esta ocasión os vamos a mostrar un producto muy interesante del fabricante Finder. Ya previamente os hemos mostrado tutoriales, vídeos de algunos dispositivos que el fabricante Finder está sacando al mercado. Y nos ha llegado producto nuevo para poder jugar con él, trastearlo, ver qué funciones tiene. Y os queremos enseñar en una saga de tutoriales todos estos dispositivos que de verdad son muy interesantes. Y todos esos tutoriales lo ha hecho mi compañero Juan Carlos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tutorial nos vas a mostrar hoy? Bueno, el primero va a ser el programador USB de Finder, que la gente puede pensar, vaya a ser un tutorial de un programador, ¿no? De un programador USB. Va a ser un tutorial de 2 minutos, ¿no? Pues es bastante largo el tutorial, porque hemos hecho bastantes pruebas y sobre todo queríamos mostraros algo importante que tiene este programador, que en serio, para mí personalmente es de lo mejorcito que me podía encontrar en tema de programación. Eso lo dices a todos. Bueno, ahora lo veréis en el vídeo. Bueno, una cosa importante, tiene prospecto. Tiene su prospecto. Oh, espérate. Qué maravilla, lo que me gustan a mí los prospectos de las cajas de los tenemos aquí dispositivos. otro prospecto, como siempre, como dice Antonio, donde, como siempre, recomendamos leeros las características técnicas y las premisas que hay que tener en cuenta a la hora de instalarlo y tener en cuenta, pues, sobre todo los componentes que lleva, ¿no? Oye, es muy pequeñito, es muy un módulo de carril. Es de un módulo. Y luego se han hecho una serie de pruebas que la veréis en este tutorial con los tipos de cable USB que podemos conectar aquí. Que a diferencia de otros programadores que nos podemos encontrar en el mercado, o adelanto un poquito, ¿no? Hay programadores que si utilizamos microfiltros que llevan lo que es el núcleo de USB, ferrita, correcto, ferrita. no programan correctamente o dan algún tipo de fallo de comunicación. Eso nos lo han preguntado mucha gente, que utilizando un cable u otro de programar, en algunas ocasiones les permite programar y otras no. Y es que el tema del núcleo de ferrita, deberíamos de sacar un tutorial para el tema del núcleo de ferrita, porque de verdad, aunque parezca que no, es algo es un dato significativo a efectos de que te puede doler mucho la cabeza en un proyecto de domótica a la hora de programar. Pues lo hemos utilizado, los 3 tipos de cables que veréis, y ninguno ha dado fallo. Nos ha sorprendido de que realmente... Pero que hay programadores que no van bien, ¿eh? Hay programadores de fabricantes que algunos cables con núcleo de ferrita no van bien. Y bueno, lo veréis en el tutorial, explicamos un poquito esto y veréis, bueno, explicamos también un poco a cómo se parametriza, cómo podemos cambiar la dirección física del dispositivo, desde dónde podemos cambiarla, porque al fin y al cabo por defecto también trae la suya. Y bueno, enseñamos un poquito... Bueno, ¿cuál sería la característica más importante, por así decirlo, a destacar? Lo vamos a adelantar, a mí no me hubiera gustado adelantarlo, pero lo vamos a adelantar. Adelántalo, si la gente al final no va a ver el vídeo. El tiempo de programación que tiene este programador. Aunque no lo creáis, hay mucha diferencia entre un programador convencional que nos podemos encontrar de otro fabricante como este. Hablo de que, por ejemplo, aunque se citan en el tutorial, hay una serie de pantallas bastante conocidas en el mercado, que el tiempo de programación puede rondar entre los 4 o 5 minutos, pues este tarda 1,5 minutos en programar esas pantallas. La que tenemos, la pantalla, por ejemplo, que tengo en la mente que tardó 5 minutos en programarla, dices tú que con ese programador tarda 1 minuto. Y 20 segundos, para ser exacto. ¿Y eso lo has comprobado sí o sí? Se ha comprobado, no en este tutorial, se verá más adelante en otros tutoriales, pero sí se ha hecho pruebas con otros dispositivos que veréis al hacer la simulación en el tutorial que vamos a ver, cómo hay diferencia entre utilizar un programador. Entonces, con eso me está diciendo que si en una instalación que tengo 10 pantallas y en cada una son 5 minutos de programación, un 400% menos de tiempo que va a tardar. Espera, déjame que yo voy por lo mío. Entonces me está diciendo que 10 pantallas a 5 minutos son 50 minutos donde a mí me daba tiempo ir al bar a tomarme una cerveza mientras que estaba programando. Y ahora me dice que con este dispositivo voy a tardar solamente pues 4 minutos, 10 pantallas, pues 10 minutos. 10 minutos, un poquito más. Pues me está jodiendo la vida. Yo no sé por qué estos fabricantes hacen estos productos del infierno. La verdad que, bueno, no, fuera de broma,
es muy interesante el hecho de poder reducir el tiempo de programación y por el motivo que sea, este dispositivo nos permite programar ciertas pantallas que muchos integradores saben qué pantallas son, pues se reduce el tiempo de programación de estos terminales y si reducimos el tiempo, ejecutamos y terminamos las instalaciones antes de tiempo y eso es muy importante. Ya no la ejecutar, sino que en muchas ocasiones cuando estás parametrizando te das Se te cuenta olvida un que- parámetro y tienes que volver otra vez a parar. Sí, sí, es cierto, Entonces es cierto. es bastante... Sí, es cierto. Y estoy hablando de una programación completa, Muy no bien, la muy bien, parcial. muy La bien. parcial se reduce también. Muy bien, muy bien. Bueno chicos, pues vamos a ver este tutorial del USB de Fitner, a ver qué os parece y espero que os guste. Nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial. ¡Comenzamos! ¡Chao! Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de iCANX School. Y bueno, hoy os voy a presentar un nuevo producto que ha llegado a nuestras instalaciones y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y es un programador, todos diréis, bueno, un programador. Al fin y al cabo un programador es un elemento de programación que es bastante habitual en cualquier instalación KNX a la hora que usamos a diario los integradores. Pero bueno, al fin y al cabo un programador es un elemento que vamos a utilizar nada más que para programar lo que es nuestra instalación. Pero vamos a ver una serie de características que tiene este programador que pienso que os va a gustar y lo incorporaréis seguramente a vuestra cartera de productos, ¿vale? A mí me ha sorprendido muchísimo y os enseñaré también cómo configurarlo para que aquellos que se estén introduciendo al KNX, pues bueno, que vean cómo se parametriza y en caso de que salga ciertos errores, que no nos despistemos y sepamos cómo solventarlos. Errores simples que al fin y al cabo la experiencia de cada uno en las instalaciones KNX pues se sabrán solventar sin ningún tipo de problema. Una de las características principales que podemos tener de este programador, como podéis ver, es que es muy estrecho, es de un módulo de Carrier Link, no es de dos módulos como suele ser lo más habitual, en este caso es de un módulo y bueno, tiene su entrada para el conector para conectarlo luego al USB de nuestro PC y hacer la programación normal, que se suele hacer, y luego los dos LED de señalización que nos va a indicar si tenemos conectado o si está haciendo una conexión correcta tanto el conector USB como el conector KNX, ¿vale? En caso de que tengamos alguno de los pilotitos apagados, pues nos diría si tenemos algún tipo de error. Para que se enciendan los dos siempre tenemos que tener el conector USB conectado a este dispositivo. Es decir, para que hagamos un test correcto tenemos que conectar el USB a nuestro portátil, conectamos el conector a este elemento y ya se nos encenderían las dos lámparas y en el caso de que tengamos el boot de conexión, ¿no? Eso lo veremos ahora después, lo vamos a ver en el tutorial. El motivo es que aunque conectemos el cable bus no se nos va a encender el pilotito de KNX, como digo, hasta que no conectamos el conector USB, que es el que va a dar alimentación a este elemento de programación. Dicho esto, quiero hacer antes una aclaración porque me ha sorprendido este dispositivo por una de las características que os voy a enseñar ahora. Os voy a mostrar tres tipos de cables de programación que podemos encontrar en el mercado, ¿vale? Los cuales los tres los he utilizado para hacer distintas pruebas y no me ha dado ningún tipo de problema. Y ahora entenderéis el porqué. Os voy a enseñar dos características de conexiones, que uno es el cable convencional seguramente que muchos de ustedes estaréis usando, que es el USB, ¿vale? Y el conector que va al programador, ¿vale? Ese es este tipo de cable. Y luego tenemos otro que es muy parecido, que también no lo podemos encontrar, que es este. Que como veis, el conector que va al programador tiene aquí como una solapa, que como sabéis en muchas ocasiones tenemos el problema de que no entra correctamente porque esta solapa
molesta en algunos programadores de otros fabricantes. En este caso entra perfectamente, no hay ningún tipo de problema y se podría utilizar este tipo de cable. Es una de las cosas que me gustan porque hay muchos programadores, como digo, no entran y te puedes quedar en el olvido el cable de programación, te llama el programador, no tienes un cable, tienes que buscar un cable a prisa y corriendo y el que te encuentra a lo mejor es este, porque es de una impresora que tenemos en la propia instalación. Por lo tanto, el tema de los tipos de conexiones que se pueden conectar aquí, todos los tipos de conexiones que nos podemos encontrar van a entrar correctamente, ¿vale? Es una cosa que me ha gustado bastante. La longitud que nos dice máxima que debe de tener el cable de conexión para una programación correcta y que no haya ningún tipo de problema ni nos encontremos sorpresas, tiene que ser de 5 metros como máximo. A partir de ahí, bueno, el cable también 5 metros es mucho, pero al fin y al cabo, bueno, nosotros a la hora de programar, pues más de 2 metros o 3 metros no creo que necesitemos, ¿no? Y otro cable que nos encontramos, que es el que suele dar más problemas, es este, ¿vale? Que es aquel que lleva este filtro, que esto al fin y al cabo es un filtro de ferrita, que lo que va a eliminar son, bueno, las corrientes parásitas que pueden pasar a través de este cable. A efectos de programación va a afectar poco, y digo poco porque este cable en concreto, hay muchos programadores que nos encontramos en el mercado que no me permiten programar con él, y es debido al filtro que lleva. En este caso, este programador es el único que me ha podido programar con este tipo de cable. Lleva este filtro, no sé por qué. Este programador me ha permitido programar y no me ha dado ningún tipo de problema. Por eso es algo que me parece bastante interesante, porque independientemente del filtro que pueda tener este cable, que produce en alguna ocasión algún tipo de interferencia, desconozco el por qué, produce algún tipo de interferencia a la hora de programar nuestro sistema KNX, pues me he encontrado que el programador este de Finder no se ve afectado por este problema. Y poco más, deciros que, bueno, que tendríamos solventado el tema de las conexiones con este programador, como digo, bastante interesante. Ahora vamos a ver la funcionalidad que tiene. Haremos una pequeña práctica y os voy a hacer, en esa práctica os voy a demostrar que no todos los programadores son iguales, no todos los componentes de programación son iguales, y seguramente lo vais a incorporar en vuestra cartera de productos, porque es bastante interesante, una característica que tiene que veréis, como digo, en un proyecto de ETS que vamos a hacer ahora a continuación, ¿vale? Pues dicho esto, continuamos y vemos esta práctica para que veáis el potencial de este producto. Bueno, pues vamos a comenzar con esta breve práctica donde os vamos a enseñar cómo configurar el programador USB de Finder y ver las características que tiene a la hora de programación frente a otros que podemos encontrar en el mercado. Aquí en la práctica tenemos una fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación de Finder. Tenemos un actuador binario de Finder, que ya se explicó en otro video tutorial. Este es el programador de Finder, de un módulo, y aquí veis la diferencia de un programador convencional que podemos encontrar en el mercado, ¿vale? Uno de los que se pueden encontrar a día o lo que usamos de manera habitual. Lo que vamos a realizar es una programación con este programador y luego programaremos con este programador este actuador binario, el mismo, ¿no? Volcando la programación completa, tanto desde un programador como otro. Y vamos a ver la diferencia de tiempos que hay a la hora de programar con uno y otro, y os hablaré de una experiencia que he tenido con algún dispositivo, que es lo que me ha resultado más llamativo en diferenciación entre programadores que hay en el mercado. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que cuando disponemos de este programador de fábrica, cuando tenemos este programador, lo abrimos de su embalaje, nos vamos a encontrar, como sabéis, a la hora de configurar un programador, aquí en la pestaña de ETS, en la parte de interfaces, este es el programador que tenemos de Finder, ¿vale? Su dirección individual por defecto es la 15.15.255. Voy a simular un error, no un error, sino voy a simular qué ocurre cuando vamos a programar con esta dirección individual que viene por defecto un proyecto sin que le hayamos cambiado esta dirección. Como digo, lo que hacemos es, por ejemplo, yo tengo aquí un proyecto realizado donde he metido nada más que el actuador binario, ni he parametrizado ni le he hecho
absolutamente nada, lo he dejado como viene por defecto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es programar este actuador binario. Para ello, como sabéis, pues bueno, se puede hacer de varias formas. Yo como lo hago es pulsando con el botón derecho sobre el actuador, le vamos a dar a programar y le vamos a dar a programación completa. Como veis, me va a saltar ahora un mensaje donde nos está diciendo que al comprobar el interfaz que tenemos, por defecto está en la 15.15.255, es decir, el área 15, línea 15 y dispositivo 255. ¿Qué ocurre? Que mi proyecto solamente dispone de una línea que corresponde a la línea 1 del área 1, ¿vale? Y el dispositivo 1. Y lo que me está haciendo un aviso de que a la hora de parametrizar, en el caso de que tengamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un acoplador, o tengamos un segmento de línea, o tengamos un acoplador de área, ¿no? O de línea o de área. Al programar desde una zona distinta un dispositivo que se encuentra en otra zona distinta, pues bueno, a través de la tabla de filtros de estos acopladores, pues puede ocurrir que nos dé un error a la hora de parametrizar, ¿vale? En este caso hay dos formas de hacerlo. Una es, como no tenemos absolutamente nada de acopladores ni pasa por nada, podríamos mantener la configuración actual, se programaría perfectamente, o modificaríamos esa dirección física de este programador de Finder. Para ello lo cambiaríamos desde aquí, le daríamos a cambiar configuración, le pondríamos una, por ejemplo la 1.1.200, me la voy a inventar, ¿vale? Podríamos probar si esa dirección se encontraría libre. Nos diría ahora que sí, haría una serie de pruebas y nos diría que sí, ¿vale? Le daríamos a aceptar y en el momento que aceptemos ya podríamos programar nuestro dispositivo. Antes de nada, antes de continuar, lo voy a cancelar, voy a borrar esto y explicaros que hemos cambiado la dirección física de este programador desde la ventana emergente que nos sale a la hora de programar, pero también podríamos haberlo hecho desde esta propia ventana, ¿vale? Señalando nuestro interfaz actual y aquí, acordaos que ponía la 15.15.255 y podríamos también modificarlo desde esta zona. Es decir, yo podría poner aquí ahora un 80, probaríamos lo que es si esa dirección estaría libre, en este caso pues también nos dirá que sí, porque solamente en nuestro proyecto se encuentra la 111, que sería este dispositivo, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues bueno, podríamos incluso probar que nos dé el ok de que el programador tiene comunicación y podemos hacer la programación correcta. Y a partir de ahí, pues bueno, volveríamos a nuestro proyecto y programaríamos este actuador. Yo para ello, bueno, lo vamos a pulsar, la vamos a programar completa. Y vamos a ver el tiempo de programación de este dispositivo, ¿vale? Vamos a ver el tiempo que tarda. Es cierto que todo el producto de Finder, el tema de volcado de programación es súper rápido y la verdad que no se hace extenso referente a otros productos que nos podemos encontrar en el mercado. Como veis aproximadamente pues han sido 18 segundos lo que ha tardado en programar este dispositivo, el actuador binario, ¿vale? Yo lo que voy a hacer ahora mismo es que voy a coger y vamos a conectar, es que esto tiene una posición aquí, vamos a conectar otro dispositivo, otro programador de otro fabricante y vamos a hacer la misma programación. Voy a volcar la programación de este mismo dispositivo haciendo pues una programación completa, ¿vale? Vamos a dar programación completa, vamos a pulsar el botón de programación y vamos a ver el tiempo de programación de este actuador. También se realizará de forma rápida porque, como digo, independientemente de los dispositivos de programación que utilicemos, la verdad que los dispositivos de Finder se programan súper rápido. Y ahora tenemos, pues bueno, otra programación que aproximadamente, como veis, ha tardado 22 segundos, ¿vale? Puede parecer que es poco, que son unos 23, son 22 segundos uno y otro 18, estamos hablando de unos 4 segundos aproximadamente de diferencia, 4 o 5 segundos, ¿vale? Pero tengo que deciros que el programa de aplicación y cuando volcamos la dirección física de cada dispositivo, ese tiempo es común para todos, ¿vale? Lo que más se tarda es el programa de aplicación. Cuando utilizamos dispositivos que se tardan mucho en programar, hablo por ejemplo de unas pantallas táctiles muy comunes que nos podemos encontrar en el mercado,
Como sabéis, el tiempo de programación puede tardar entre 4 minutos y medio, 5, 4 minutos, ¿vale? Dependiendo si es una programación parcial, si es una programación completa, etcétera. Bueno, pues yo he probado esos tiempos que se hacen con este programador, que como digo, rondan los 5 minutos, lo he utilizado con este programador y lo he hecho en menos de 1 minuto y medio. Es decir, el tiempo de programación de ese tipo de complemento, de dispositivo, con este programador de bus, de USB, la verdad que es muy rápido referente si lo comparamos a otros que nos podemos encontrar en el mercado. De hecho, algo que se tiene que programar tan rápido, pues bueno, tenemos una diferencia nada más que de 4 segundos, que en principio, bueno, podemos ver que en este tipo de aplicaciones igual no tiene sentido, pero que cuando son muchos dispositivos los que tenemos una instalación KNX, ese tiempo se va a recuperar a la hora, sobre todo, ya no de programación, sino de modificaciones y cambios que tenemos que hacer en una instalación, y sobre todo de dispositivos que su tiempo de programación es muy extenso. Otra cosa que también quiero comentaros del programador, como he dicho, como veis, aquí, dispone de 2 LEDs de señalización, como vemos el USB y el que está conectado al bus KNX. Las 2 conexiones están separadas galvánicamente, lo indica también en el prospecto del fabricante, en la documentación que entrega en la cajita. Y lo que estaba diciendo es que en el caso de que no tengamos alimentación a través del USB, que es a través de lo que se alimenta este dispositivo, se apagarían los 2 LEDs de señalización, pero en el caso de que conectemos nuestro USB y tengamos una pérdida, por ejemplo, de bus o lo que sea, el LED del bus de KNX pues se nos quedaría apagado, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, pues hemos hablado un poquito de lo que son los programadores de KNX. Hemos visto cómo modificar la dirección que viene por defecto de fábrica de un programador USB KNX, que lo podemos programar tanto desde la parte de bus de ETS como desde el propio proyecto cuando nos indique que no se puede parametrizar porque hay una incompatibilidad de línea o de área, ¿vale? Y bueno, las características sobre todo de tiempo de programación, de diferencia de programación de los 2 componentes, de dos dispositivos distintos, de distintos fabricantes. Y bueno, dicho esto, pues nada, espero que os haya gustado este video tutorial y espero veros pronto en el próximo tutorial que veréis en nuestro canal de YouTube. Pues nada, muchachos, sin más, un saludo. E insisto, espero que os haya gustado. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.